En los tiempos de Pablo se acostumbraba que los homicidas se los condenaba a muerte. Para tal fin se le ataba al asesino el cuerpo de la persona que había matado, obligándole a cargarlo por todas partes. Esta era una condena que se le hacía a algunos asesinos. A medida que el muerto se iba descomponiendo, sus gusanos también comenzaban a infectar y a comer a la persona viva. De modo que poco a poco este era comido en vida por esos gusanos. De esta manera el asesino moría, recordando a quién había matado y pagando la consecuencia de su falta que había cometido y de su propia culpa. Tremenda la forma de condena que se hacía a algunas personas en aquellos tiempos. La Biblia nos enseña que aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, somos una nueva criatura. Y pasamos a disfrutar de una nueva vida en Cristo. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Sin embargo, muchos cristianos siguen viviendo atados a su pasado sin poder experimentar la libertad que Dios le dio. Por ejemplo, algunos deciden vivir en los pecados de la vieja naturaleza o los pecados que hacían antes. Otros mantienen las malas costumbres que no las quieren dejar porque probablemente les agrade hacer algunas cosas. Otros deciden vivir amargados y tristes. Puede ser que se decida vivir amargado y triste cuando cada uno, por lógica, quisiera vivir bien. Esto es por no poder olvidar el daño que algunas personas le hicieron, a las cuales no quieren perdonar. Este es el problema. No se quiere perdonar y entonces parece que se decidiera vivir con la carga, con la amargura y con la tristeza. En esta tarde quiero que veamos las consecuencias positivas, porque las hay sin duda, y las consecuencias negativas que trae a nuestras vidas el perdonar a quienes nos dañaron. Consecuencias positivas sin duda y consecuencias negativas también que trae el perdonar a aquellas personas que nos han dañado. Dios bendice, dice la palabra, a quienes aprenden a perdonar. Parece que el perdonar es un aprendizaje, que es una práctica. Dios bendice a quienes aprenden a perdonar, y más aún si las personas que nos han ofendido fueron nuestros padres, esos más cercanos que los tuvimos desde que nacimos, desde la infancia, teniendo en cuenta que todos, sin excepción, dijimos viejos y grandes y niños, somos hijos, pero Dios se ha determinado a bendecir si somos capaces de perdonar. Debemos tener en cuenta que nuestros padres no son perfectos y que ninguno de nosotros está también librado, está también exento a cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron. Muchas veces aprendemos ahí en el camino. No es lo más bueno, pero muchas veces aprendemos en el camino. De la misma manera que nos gustaría que nuestros hijos nos perdonen, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros padres. Seguramente alguna vez te sentiste ofendido. ¿Quién no se sintió ofendido alguna vez por ese trato que los padres a veces tenemos? Algunos sufrieron en su vida burla,
Otros sufrieron comparaciones con hermanos, con otras personas. ¿A quién no se lo comparó a veces? Vos sos así, pero tu hermano es mejor. Estas cosas van dañando y haciendo en el corazón heridas, abusos verbales. Cuántas palabras se dicen o nos dijeron o se dicen a los hijos que verdaderamente lo lastiman. Otros abusos físicos, ¿no? Sabemos de cuántos abusos físicos, hasta golpes y heridas y cuántas cosas, ¿no? Falta de amor, falta de cuidado. Los padres están preocupados en tantas cosas que parece que se despreocupan de sus hijos. ¿Cuántos padres transmiten sus frustraciones, que muchas veces la traen de sus propios padres, ¿no? Y esas frustraciones terminan en acusación para con sus hijos. Ustedes son los responsables o los culpables de todo lo que me está pasando, ¿no? ¿Cuántas veces pasaron estas cosas? Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo debemos comportarnos con nuestros hijos independientemente de cómo hayan sido nuestros padres. La Biblia nos enseña cómo ser buen padre y deja por sentado que la herencia que traemos de nuestros padres debe inmediatamente, el Señor Jesucristo entra a nuestras vidas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquellas cosas pasaron, dice Dios, para con Dios pasaron. El tema es que quiere Él que hayan también pasado en nuestras vidas. Dice Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Parece que el Señor promete bendecir a aquellos que honran a sus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar es no despreciar y tratar de hacer el bien, perdonar aunque no se lo merezcan, ¿no? Veamos cómo quedar libres de algunas consecuencias negativas producidas por la falta de perdón y las ofensas recibidas de nuestros padres. Debemos obedecer el mandamiento de Dios. ¿Por qué debo perdonar? Nos preguntamos cuántas veces, si no lo merecen o si ni siquiera se preocuparon en venir a preguntarme si me hicieron daño y nunca me pidieron perdón. ¿Por qué tengo que perdonar? Bien, debo perdonar porque es un mandato de Dios. Debo perdonar porque hasta que yo no perdone, viviré atado al pasado. Esto es una consecuencia. Mientras no perdono, vivo atado al pasado y recordando siempre lo que me hicieron. El perdonar nos librará de no cometer nosotros los mismos errores, porque estos quedarán ya borrados en nuestras mentes. Y si vienen a nuestras mentes, recordaremos que estas son cosas que no hay que hacer. ¿Qué pasa si no quiero perdonar? Fíjese que estamos usando la palabra quiero, porque puedo, porque la palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pero ¿qué pasa si yo decido no perdonar? Pablo, y acá viene la introducción que hicimos acerca del cuerpo que llevaba este hombre vivo que había matado a alguien y lo llevaba atado a sí mismo. Pablo asemeja todos estos deseos de nuestra vieja naturaleza, el no perdonar, el querer hacer cosas que son indebidas, a ese hombre muerto que cargaban algunos.
En una circunstancia, Pablo, al verse vencido por su vieja naturaleza, la ve como un cuerpo muerto que llevaba a todas partes. Ese viejo hombre que Dios dice que ya está vencido, pero que a veces nos vence con todas sus malas costumbres. Pablo dice que es ese hombre muerto. Y entonces en un grito en Romanos 7:24, en un grito de desesperación, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De la misma manera, cuando alguien nos agrede y no lo queremos perdonar, quedamos atados literalmente a esa ofensa, que nos atormenta con sus recuerdos y en nuestro interior. Es como llevar un muerto lleno de olor, ¿no? Es como llevar un muerto lleno de olor y gusanos permanentemente frente a nosotros. Las ofensas ahí las llevamos siempre frente, nunca las podemos dejar, nunca las podemos olvidar. El no querer perdonar a otros sus ofensas es el resultado de dar con el gusto a nuestros egoísmos. El Señor dice perdona y nosotros decimos no lo merece. El Señor dice perdona y nosotros decimos me ofendió tanto que no quiero. Entonces el no querer perdonar es darle con el gusto a esa vieja naturaleza que Dios dice que la tenemos que hacer morir permanentemente. Fíjense, por no perdonar nos vamos muriendo. ¿Cuánta gente verdaderamente se va muriendo en vida por no querer perdonar a los ofensores? ¿Cuánto más en este momento estamos hablando de aquel ser que nos dio la vida, imperfecto igual que nosotros? Pero por no querer perdonar parece a veces que preferimos ir muriéndonos en vida. Viene el rencor, viene el odio, el resentimiento. Esto ocurre como resultado de darle el gusto a nuestros sentimientos y a nuestra vieja naturaleza. Se ha comprobado que el no perdonar trae efectos dañinos sobre nuestra salud. La psicología para eso está, para tratar de ayudar a ordenar los pensamientos. Se ha comprobado que trae efectos dañinos a la salud. Está relacionado con momentos de depresión, ansiedad, enojo. La persona vive ansiosa, vive enojada, no sabe por qué, pero responde siempre mal, siempre está a la defensiva, ¿no? Cuando guardamos rencor, se aumenta la presión cardíaca y trae problemas coronarios y también de úlcera. Esto pasa en el físico, ¿no? También parece que no solamente el alma sufre, sino nuestro físico también se va deteriorando. El consejo de la palabra es perdonar para ser libres. El poder del Espíritu Santo que tenemos en nosotros es quien nos ayudará a poder hacer esto. El Espíritu Santo, dice el Señor, que nos va a hablar y nos va a aconsejar de todas estas cosas. Pablo da un grito de victoria al entender que hay un poder superior dentro de él que le ayudará a vencer la vieja naturaleza. Y dice ahí en Romanos 7:24, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo logró entender dónde estaba la clave para solucionar todos los problemas. Era el poder del Señor Jesucristo dentro. ¿Cómo perdonar? Estamos hablando de perdonar ahora. ¿Cómo perdonar? Dios ya tiene un plan. Fíjense, es importante esto. Dios ya tiene un plan. Este plan lo ideó Dios y lo cumplió el Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó el precio por todos los pecados de todos los hombres, sin tener en cuenta cuánto pecado tenía cada uno, ni quiénes éramos. Fíjense,
El Señor Jesucristo, máximo ejemplo de perdonar. Dios, máximo ejemplo de perdonar. El Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados y nos ofreció la salvación sin pedirnos cuenta de qué pecado habíamos cometido, cuántos pecados habíamos cometido y quiénes éramos para recibir su gracia. Él nos llama a actuar con nuestros ofensores de la misma manera. Como Él nos perdonó, quiere que nosotros perdonemos, sin preguntar quién es al que vamos a perdonar, sin sacar cuenta de cuántas ofensas nos hicieron, sin sacar cuenta si nos pidieron perdón o no nos pidieron perdón. Tenemos que tener una convicción que así como Dios nos perdonó todos nuestros pecados sin recriminarnos cuando fuimos a Él, de la misma manera nosotros debemos también tener en cuenta que podemos perdonar porque tenemos dentro nuestro el mismo Espíritu de Dios. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un mandato, pero también es la posibilidad de poder hacerlo. Si perdonamos de la manera que Cristo nos perdonó, nos libramos de enojo, nos libramos de enfermedad, nos libramos de opresión, nos libramos de resentimientos. Lógicamente, viviremos libres como el Señor quiere que vivamos. Revisamos lo que hemos dicho, cómo nos perdonó Dios, dijimos, a través de la muerte de Cristo, quien se convirtió en pecado. Dice que Dios lo hizo pecado. Cristo se convirtió en pecado porque cargó todos nuestros pecados en la cruz y entonces no nos pregunta por cuánto, solo nos pregunta si queremos que Él nos perdone. Dice 2 Corintios 5:21, estoy dando las citas para que las anotes y después las puedas revisar. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado, cada uno de nosotros estamos muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todo, perdonándonos cuánto, todos los pecados. Esto es lo que ha hecho Dios. Fíjese cuando decimos que Dios nos manda, y leímos que Dios nos manda a perdonar como Él nos perdonó. ¿Cuántos pecados vamos a perdonar de nuestros padres, del daño que nos hicieron, de otras personas? ¿Cuántos? Algunos, los más difíciles, los más fáciles de perdonar, todos, así como Cristo nos perdonó. El mismo mecanismo funciona para cada uno de nosotros. Si somos capaces de perdonar de la manera que el Señor nos perdonó a nosotros, somos obedientes. Pero si no somos capaces de perdonar como Dios nos perdonó, nos convertimos en hijos desobedientes. Esto es tremendo y esta es la base por la cual muchos entran en depresión, angustia, enojos, tristeza y cuantas cosas que dice la palabra que el Hijo de Dios no tendrían que ocurrirle. Pero cuando nosotros no queremos perdonar, cuando Dios nos manda, y no queremos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, entramos en desobediencia. Y cuando entramos en desobediencia por no cumplir el mandato de Dios de perdonar, entramos a ser culpables y pagar las culpas de nuestra propia desobediencia. Es como si Dios nos dijera, si vos no querés hacer lo que yo te mando, y quieres ir por el otro camino, bueno, el otro camino es pagar las consecuencias de tus propios pecados y tus propios errores. Hay un ejemplo que nos da Mateo 18:23, ahí la palabra nos cuenta muy claro.
Este pasaje nos encierra todo lo que hemos estado hablando. Había un hombre que tenía muchos deudores y entonces quiso hacer cuenta con ellos y fue llamando uno por uno y de pronto vino alguien que era enorme la deuda que tenía. Tan grande era la deuda que no alcanzaba a pagarla con todo lo que tenía, con su familia y ni siquiera poniéndolo en la cárcel. Entonces este hombre desesperado se puso de rodillas y comenzó a clamar clemencia. Este hombre que tenía dinero y la posibilidad, dice que le perdonó la deuda. Este hombre al que le debían tantas personas, podemos asemejarlo a Dios. A Dios es a quien todos le debemos por nuestros errores y nuestros pecados. Y podemos asemejar cuando cada uno fuimos yendo a la presencia de Dios y allí Dios nos mostró todos nuestros errores y cuál era la condenación, muerte, porque no había forma de pagar nuestras deudas. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, dice la palabra, y nos perdonó sin preguntarnos cuánto y quiénes éramos. Y nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora cuando este hombre, habiendo sido perdonado por la gracia de aquel hombre que le perdonó todo, salió, encontró a uno que le debía unas monedas. Y entonces lo asió del cuello y comenzó a maltratarlo para que le pagara lo que le debía. Y este hombre hizo lo mismo que hizo él. Se postró a sus pies, le pidió perdón, sin embargo no lo perdonó. Y lo puso en la cárcel. Cuando se enteró, dice la palabra, aquel hombre que le había perdonado tanto, lo llamó, le dijo: sos malo, sos negligente, ¿cómo podés haber hecho esto? Mira toda la deuda que yo te perdoné, no fuiste capaz de perdonar unas monedas que te debía. Entonces, dice, de ahora en más, a la cárcel, a los verdugos, y allí estarás hasta que pagues toda la deuda. Fíjense qué importante es esto, porque allí podemos entender qué pasa con nosotros cuando Dios nos perdonó tanto y no le debemos nada a Dios. Nosotros nos damos el privilegio de no querer perdonar a otros, caso nuestros padres o caso quien fuese, no querer perdonar y empezamos a maltratarlos y empezamos a enojarnos y empezamos a agredirlos y allí los ponemos en un rincón hasta que no nos paguen todo lo que nos hicieron. Nosotros no vamos a perdonar y el Señor nos llama a cuenta y nos dice: todo yo te perdoné a vos sin pedirte ni siquiera nada y tuve clemencia y misericordia. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Y fíjense la consecuencia de no haber hecho lo mismo, no haber perdonado como aquel hombre perdonó la deuda de este. Ahora yo te entrego a los verdugos y entonces estarás en la cárcel hasta que pagues. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros no perdonamos entramos en angustia, depresión, enojo, tristeza y parece que cada día nos fuera peor. Porque Dios dice: si vos no haces como yo hice con vos, entonces vienen los verdugos, vienen los problemas, vienen las opresiones, vienen las tristezas, viene la pobreza, porque Dios no va a hacer más que lo que hizo y que lo que nosotros querramos hacer con otros. Por eso dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos perdonar como de todo corazón, porque en el corazón habita el Espíritu Santo y todo el amor de Dios está ahí dentro. Y Dios dice: con ese amor que yo te he dado, vos estás capacitado totalmente para perdonar. Si no perdonas es porque no querés, es porque sos orgulloso o porque no entendiste este principio. Y si no querés perdonar, empiezan las malas consecuencias. Por eso, querido hermano, es tan importante, para no repetir errores como dijimos, para no vivir en pobreza, en angustia,
perdonar. Y hay muchos pasajes, muchísimos pasajes que hablan acerca de esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo porque das lugar al diablo. Acá entendemos por qué le damos lugar al diablo cuando vivimos enojados. Porque somos entregados al verdugo, que es quien nos hace vivir en angustia, y muchos otros más, como el Padre Nuestro y muchos más. Le dejo algunos pensamientos se los voy a leer para que sean bien claros. Perdonar es el camino a la libertad de la angustia. No significa, fíjese, no significa olvidar la ofensa. Ojalá fuera tan sencillo borrar de nuestra memoria el pasado. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. No es que vas a perdonar inmediatamente, se te borra la imagen de la persona, se te borra la ofensa, se te borra... No es necesario esto, porque el alma necesita sanarse. Pero sí vas a quedar capacitado y vas a quedar apto para que el Señor te bendiga. No significa, fíjese otra cosa, no significa permitir que nos sigan manipulando o ofendiendo. En amor hay que confrontar al que nos ofendió. Podemos decir que le hemos perdonado, pero que no seguiremos tolerando abusos. Es lógico, no quiere decir que pasen hacer un trapo de piso a quien le digan lo que quieran. Vos vas a perdonar y vas a ir tal vez a la persona si podés y si te sigue agrediendo, vas a decirle: no te permito que me sigas agrediendo, te he perdonado, pero no te permito que me sigas agrediendo. Es lógico, no podés permitir que te sigan agrediendo, sos un hijo de Dios. Significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por el sufrimiento. Yo te perdono, pero... No es así. Yo te perdono, pero ahora vos vas a hacer esto. Yo te perdono, pero te exijo y vas a pasar a ser aquel a quien yo voy a dominar. No, eso no es perdonar. Eso es querer ganar ventaja. Perdonar es no recriminar a la persona y ponerle en la mano de Dios para que Dios sea quien haga el cambio. Significa resignarse a vivir con las consecuencias. No significa que no vas a llevar las consecuencias, pero el Señor te ayudará a llevarlas. No seremos libres, sino esclavos del odio, si no queremos perdonar. No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandamiento de Dios que nosotros tenemos que perdonar. Hay mucho más, muchísimo más para mirar, pero en definitiva, así como nos decía el pasaje: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hay promesa de bendición. Hay promesa de sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Hay promesa de larga vida. Fíjense, ¿cómo lo hará el Señor? No sabemos, pero hay una promesa de larga vida para aquel a quien honra. Y honrar, recordamos que es no recriminar y tenerlo allí como una persona digna, no denigrar.
para aquel que no denigra, que no reniega, que no condena, sino que perdona y aún sigue amando y aún es capaz de poder ponerse a ayudar y a sostener. ¿Cuántos hijos necesitarán algún día ayudar a sus padres que tal vez no fueron buenos padres? Pero el Señor nos manda a perdonar, el Señor nos manda a restaurar, el Señor nos manda a bendecir a otros, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual a nosotros, y entonces el Señor nos promete bendiciones y larga vida si hacemos esto que el Señor nos ha mandado a hacer. Primero con el más cercano, nuestros padres, para que seamos buenos padres. Y segundo con todos, para que podamos vivir vidas victoriosas. El Señor nos bendiga, hermanos.